La penúltima sesión que fue planificada hace casi un año atrás, en donde con el apoyo de Fabián González, a quien ya conocieron en la reunión del mes pasado, nos va a orientar y explicar sobre la importancia de la autoformación. El padre Eduardo Ausa, nuestro capellán, quería participar en esta reunión, pero se le cruzaba con otra actividad en Ecuador y me pidió que lo salude y que nos envíe su bendición. El próximo paso iba a ser la preparación para la Alianza de Amor, pero dadas las circunstancias sanitarias que vive nuestra región y el mundo, vamos a tener que irlo evaluando y comunicarlo oportunamente. También para la reunión del próximo mes les vamos a presentar la agenda de trabajo para el año 2021, que tendrá como evento especial el Congreso Internacional de CIES, que se llevará a cabo, Dios mediante, en la ciudad de Santiago los primeros días de noviembre. Así que apúntense para que puedan participar si es que les es factible y si es que el coronavirus lo permite. Querida Mater, queremos darte gracias por habernos cuidado durante estas fiestas en que recordábamos el nacimiento de tu hijo y porque tenemos todo lo necesario para vivir adecuadamente. Te pedimos que nos des la energía para avanzar en nuestros esfuerzos por alcanzar la santidad a la cual estamos llamados todos y a que aprendamos a ser y vivir en comunidad. Nos consagramos a ti diciéndote, oh Señora mía, oh Madre Oh, mía, Madre mía, yo me ofrezco todo a ti todo a ti, y en prueba de y mi en filial prueba de mi afecto, filial te afecto, consagro en te esta consagro noche esta noche mis ojos, mis mis ojos, mis oídos, mi oídos, lengua, mi mi lengua y mi corazón, corazón, en una en una palabra, todo palabra, mi ser, todo mi ser, ya que soy que todo todo tuyo, es todo oh tuyo, tuyo, Madre oh de Madre de bondad, bondad. guárdame, Guárdame, defiéndeme y defiéndeme y utilízame utilízame como como instrumento y instrumento y posesión tuya. posesión tuya. Amén. Amén. Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén. Y entonces, Fabián, como dicen los gringos, the floor is yours. Ok, muchas gracias. Pues entendiendo que ustedes están en un proceso de formación en donde están ya casi culminando, ha habido cantidades de contenidos, cantidades de testimoniales, eh, cantidades de perspectivas de otros que les han sido regaladas, que les han sido compartidas. Entonces, meditando sobre la sesión de hoy, pensé en que podíamos empezar a buscar una mayor participación por parte de todos en el desarrollo de la respuesta a este tema, que es la importancia de la autoformación. Como bien ustedes entienden para este momento en el partido, la autoformación es el último eslabón de un proceso natural de autoconocernos, de autoobservarnos, de autoconocernos y finalmente de autoformarnos. Y lo que pretendemos en la sesión de hoy es darle sentido, darle comprensión a cuál es la importancia de la autoformación. Y para ese entender, o para lograr llegar a ese punto, pretendo que entre todos resolvamos con base a todo lo que ustedes ya hoy han ido aprendiendo y compartiendo. Y sí tengo una serie de pilares que nos estarían ayudando, una serie de elementos que nos estarían ayudando a llevar a cabo esta conversación de una manera guiada y facilitada, pero nuevamente el nivel de participación es mucho más activo que en las sesiones anteriores, en donde ha sido, por decirlo así, más de instrucción. Entonces, en este momento deberían estar viendo en pantalla una página, un mapa mental. ¿Sí? En ese mapa mental dice la importancia de la autoformación. Sí, lo estamos viendo, Fabián. Quisiera, muy bien, gracias. Y quisiera empezar por esa frase que utilizamos en la sesión anterior, donde trabajamos el ideal,
la importancia del ideal personal, que era el ideal personal, y en donde decía que llegar a descubrir el ideal personal definitivamente no es el final, ni siquiera el principio del final, pero sí podría ser el final del principio. Y entonces, evidentemente, el cerebro nos lleva a cuestionarnos, bueno, pero ¿de qué estamos hablando? ¿Sí? Entonces, ¿qué es la autoformación? ¿Sí? ¿Qué es la autoformación? Tomo 4 diferentes perspectivas para responder esa pregunta. Primero, desde la perspectiva de todo ser humano, tiene derecho a formarse, a educarse, es un deber y es un derecho. Esa es la primera respuesta. ¿Qué es la autoformación? Es un deber. ¿Sí? ¿Qué es la autoformación? Es un derecho. ¿Sí? Es un deber y es un derecho para que podamos, desde esa óptica, utilizar o maximizar nuestros talentos, lo que nos han sido, lo que se nos ha sido encomendado, ¿sí? Para un Schoenstattiano, una segunda perspectiva, ¿sí? ¿Qué es la autoformación? Dice aquí, voy a mover la pantalla, dice hemos de educarnos con la protección de María en personalidades libres, recias y serviciales. En otros textos dice libres, recias y sacerdotales, pero para efectos de nosotros los laicos lo vemos como libres, recias y serviciales. Desde la perspectiva de un Schoenstattiano, ¿sí? Eso es la autoformación. Es el llamado a educarnos con la protección de María en personalidades libres, recias y serviciales. Segunda perspectiva. La tercera perspectiva de qué es la formación, veámoslo desde la perspectiva de un empresario, un ejecutivo, ¿sí? Cualquiera de nosotros que contrate personal, ¿sí? Espera de ese personal que tome las riendas de sus talentos, que tome las riendas de las capacidades que tiene para lograr mejores resultados en cualquier cosa que se le encomiende, en cualquier tarea que se le encomiende, ¿sí? Entonces, ¿qué es la autoformación? Es el poder ejercer una responsabilidad de tomar las riendas de su conocimiento, sus capacidades y educarlas o sacarles, por decirlo así, filo, ¿sí? Para lograr generar resultados. Y una cuarta y última perspectiva, lo tomamos del famosísimo Google, en donde nos dice que la autoformación es el proceso de aprendizaje que se pone en marcha cuando activamos nuestras estrategias y aptitudes personales. Aquí la clave está en poner en marcha una estrategia de aptitud personal. No es que un profesor o un instructor guía mi proceso de formación, sino es que yo decido cuál es la estrategia o aptitud que voy a utilizar a raíz de que yo me conozco mejor que lo que me puede conocer el profesor. Entonces, nótese, habiendo dicho el qué es la autoformación, un deber, un derecho, es el decidirnos a educarnos en la protección de María, en personalidades libres, recias y serviciales, es el tomar los talentos que se nos han dado, las capacidades que se nos han dado y hacer lo máximo de ellas para rendir resultados desde la perspectiva del empresario, ¿sí? Todo esto, ¿para qué? Finalmente, ¿para qué? Ya vimos el qué, ahora, ¿para qué? Bueno, es para servir. Es para servir. Entonces, la importancia de la autoformación la estamos dividiendo en qué es la autoformación. Y ahora estamos entrando en el punto de ¿para qué es la autoformación? Es para servir. Un lápiz sin punta, ¿de qué nos sirve? Una espada sin filo, ¿de qué nos sirve? Si por un momento nos pusiéramos en esa posición, si nosotros no nos formamos, no nos autoformamos, es como si fuéramos un lápiz sin punta, es como si fuéramos una espada sin filo. Entonces, para poder servirle a nuestro Creador, para poder servirle a los demás, para poder servirle a las personas más cercanas a nosotros, e inclusive para poder servirnos a nosotros mismos, hemos de buscar sacarnos punta, sacarnos filo. Bien, ¿a qué hemos de sacarle punta o filo? Bueno, comenzamos en entender que nosotros partimos del hecho de que tenemos una serie de talentos que nos fueron otorgados.
Y desde esa óptica, entonces buscamos sacarle filo a esos talentos. ¿Cómo le sacamos filo? Es la estrategia que armamos nosotros, porque nos conocemos a nosotros mismos mejor que nadie. Si alguno de ustedes ha tenido algún tipo de problema, independientemente de la pandemia, si no me refiero anteriormente, ha tenido algún tipo de problema económico, financiero, y uno va y le pide ayuda a otro empresario, a otro amigo, a otro colega, le va a dar su óptica, le va a dar su perspectiva, le va a dar sus soluciones. Va a partir de lo que conoce de él o de ella. Pero si nosotros como tal tomamos esos elementos y los valoramos desde nuestra perspectiva, desde nuestra óptica, puede ser que algunos de ellos sí tengan eco o puede ser que algunos de ellos no tengan sentido alguno. Igualmente me ha pasado muchas veces que actualmente sufro de un tema de alergia al gluten. Bueno, he preguntado a otras personas que tienen problemas digestivos y me dicen, yo lo que hago es, tomo agua caliente con limón al principio del día. Mira, yo lo que hago es que ubiqué en el supermercado lo que puedo comer y solo consumo de ahí. Mira, yo lo que hago es que me tomo unas pastillas de enzimas digestivas. Mira, yo lo que hago es que tomo unos hongos de probióticos. Cada uno tiene sus diferentes formas de poder entrarle para poder generar una solución ante ese problema. Bueno, si el problema o el desafío es educarnos, cada uno de nosotros ha de buscar una forma específica, una estrategia, conociéndonos a nosotros mismos, conociendo nuestra originalidad, conociendo nuestro ideal, que nos funcione a nosotros. Entonces, partimos de esta lógica que hemos conversado hasta el momento de la autoformación. Y finalmente vamos a esta parte de la pantalla en donde habla de elementos. ¿Cuáles son los grandes elementos de la autoformación? Y se habla de que para lograr esa autoformación tenemos la importancia de un ideal, la importancia de propósitos y la importancia de un sistema o una rutina de revisión, sea diaria, sea semanal, sea mensual o todas las anteriores, para poder darle vida, para poder darle seguimiento a esa autoformación. Hasta el momento lo que hemos pactado es la estructura de lo cual estaríamos conversando. Ahora me voy a ir de esta pantalla y voy a ir a esta siguiente pantalla. Por favor, confírmeme cuando la están viendo. Es una pantalla en blanco. Sí, ya se está viendo, Fabián. Y es un cuadro que tiene 4 grandes preguntas. La primera, como tal, dice, ¿qué generalidades has aprendido a la fecha? Estoy haciendo la más grande. Es una pregunta, por lo cual les invito a que compartamos respuesta a esa pregunta. Ustedes tienen un año de estar recibiendo sesiones de formación, de contenido, de temas interesantes, de valor, grandes expositores. Pido que hoy empecemos a buscar darle sentido a cada uno de estos temas, tratando de aterrizarlo, entendiendo que aquello que hemos aprendido nos puede servir eventualmente para autoformarnos. Entonces, ¿qué generalidades han aprendido a la fecha? Yo quise poner una primera y puse, Dios quiere nuestra libertad. ¿Quién me regala un aprendizaje a la fecha que han aprendido en todos estos, casi 12 meses de formación? Que en la vocación del líder o del CIES está el autoformarse, ¿no?
que Dios quiere que empecemos a convertir en acciones este conocimiento. Una vocación de servicio a nuestros trabajadores, a nuestros colaboradores. Quizás la importancia de servir a los demás en el ideal personal. En el ideal personal o a través del ideal personal. A través del ideal personal. ¿Qué más? Conforme ustedes, conforme el ser humano, conforme cualquiera de nosotros aprende o observa datos, conocimiento, inclusive escucha de experiencias, automáticamente empieza a seleccionar. Podemos estar Robinson, Samuel y yo en la misma charla, escuchando al mismo expositor en el mismo día, en el mismo momento, y Robinson termina de seleccionar algunos elementos, captura algunos elementos que Samuel no capturó porque capturó otros, y que el caso mío también yo capturé otros. Cada uno de esos elementos que capturamos, que decidimos seleccionar, ¿sí?, de lo que dijo el expositor, termina o lo bajamos, le empezamos a dar un significado de acuerdo a las experiencias de cada uno de nosotros, Samuel, Robinson y Fabián. Y eventualmente ese significado termina generando conclusiones. Y esas conclusiones eventualmente se convierten en creencias. Y esas creencias eventualmente terminan definiendo comportamientos. Por ende, es que es fundamental, en esa escalera que acabamos de determinar, es fundamental detenerse cada tanto y poder, en el proceso de autoformación, determinar qué estamos concluyendo y con base a esas conclusiones qué vamos a accionar para poder llevarlo a la vida. Entonces, unos últimos minutos aquí con esta pregunta: ¿qué generalidades han aprendido a la fecha? Es importante desde la perspectiva de cada uno, porque tal vez lo que ha dicho Robinson no le parece importante a Héctor, pero a Héctor sí le parece importante, digo, le despierta a Héctor. No lo había visto, pero le despierta a Héctor. Por favor, ¿qué generalidades han aprendido a la fecha? Sin timidez. Una última. ¿Quién nos puede aportar una última? Un aprendizaje a la fecha de todas las sesiones anteriores, algo que les ha calado mucho, algo que les despertó. Dios creó al hombre para que aprenda a amar.
Lindísimo. Muy bien, bueno, seguimos. Tenemos una siguiente pregunta. Estas son generalidades, ¿sí? Independientemente de que esta pregunta sea todavía más directa, más fuerte, hagámosla. ¿Qué aprendizajes específicos de tu persona has tenido a la fecha? Y yo vuelvo a comenzar. En los primeros años, dentro del CIES, yo llegué a reconocer que yo tenía una serie de actitudes que no iban a hacer, que no me iban a funcionar, que no iban a, que por el contrario, digamos, estaban generando demasiados roces con mis socios, ¿sí? Entonces, algunas de esas actitudes era mi falta de seguimiento. Fue un aprendizaje específico que tuve a través de sesiones en el CIES y que reconocí que esto estaba generando roces y que por ende esto no me permitía servirles a mis socios para poder eventualmente generar resultados. ¿Qué aprendizajes específicos de su persona han tenido a la fecha a raíz de estas sesiones de trabajo, de estos talleres dentro del CIES? Aprender a escuchar. Yo estoy aprendiendo a ser un poco más humilde y a ser menos dueño de la verdad en cualquier conversación con cualquier persona que tenga al frente. En mi caso personal es entender las cosas de diferentes perspectivas, o sea, ponerse en la posición del otro y entender y ver el otro punto de vista y no pensar que siempre uno tiene la verdad, ¿no? ¿Qué más? O yo podría decirte inspiración de la Virgen María o divina, ¿no? Buscar la inspiración La a través importancia de de buscar la inspiración o aprender a buscar la inspiración. buscar la inspiración a través de ellos, ¿no? Lindísimo, muy bien. ¿Qué más? Aprendizajes específicos. Excelente, cada uno de los que han dado, compartido. Gracias. ¿Qué más? No La tener importancia temor. de poder encontrar uno su ideal personal. Nuevamente. La importancia de poder uno encontrar su ideal personal. Gracias. Valorar los momentos con la familia. Un último. Yo me he hecho el siguiente cuestionamiento. Si no encuentro mi ideal personal ahora, ¿cuándo lo voy a...? Si ya tengo un montón de amigos que ya no están en este mundo, o sea, ¿a qué edad voy a esperar para encontrarlo?
ya es imperatorio, ¿no? Encontrarlo ya, no mañana. Bien, este último punto que acaba de compartir, perdón, no veo el nombre, pero este último punto que acaba de compartir, ¿su nombre? José Luis. José Luis, gracias. Este último punto que acaba de compartir José Luis nos lleva justamente a la tercer de las 4 preguntas. La tercera pregunta, que es, ¿qué vas a hacer con lo aprendido? ¿Qué vas a hacer con lo aprendido? Entonces, evidentemente ya José Luis está concluyendo, como él dice, de una manera imperativa. Si no lo descubro ahora, ¿qué pretendo? ¿Qué espero? Entonces, sí, me estoy decidiendo, por decirlo así, en el caso de José Luis, de que voy por esa línea. Entonces, ¿qué vas a hacer con lo aprendido? José Luis, pudiera invitarte a establecer la primera, la primera nota. ¿Qué vas a hacer con lo aprendido? Bueno, yo estoy haciendo algo concreto. Yo todos los meses tengo conferencias distintas. Utilizo mucho lo que he aprendido con todos ustedes y trato de invitar a otros a encontrarle la importancia que yo le he encontrado, ¿no? Y a Dios gracias, hay gente que le encuentra interés y emoción y hemos creado un círculo de comunicación. Gracias. La pregunta para el resto del grupo. ¿Qué van a hacer con lo aprendido? Independientemente que no hayan dado una respuesta para las preguntas anteriores, ¿qué van a hacer con lo aprendido? Cambiar para... Dale. Dale, Eduardo. Ser generoso, compartirlo y aplicarlo. Ok, este último punto que acaba de mencionar, ser generoso, es evidentemente muy importante y de mucho valor, pero aún no es tangible. Podríamos cuestionarlo en ser generoso, ¿cuándo? ¿O dónde? ¿O con quién? Para poder terminar de bajarlo a una acción. ¿Sí? Y es parte del ejercicio de lo que busca un proceso de autoformación. Cuando nos decidimos a sacarle punta al lápiz, ya el siguiente paso es sacarle punta al lápiz. ¿Sí? Tomar el lápiz, tomar el tajador y hacer el ejercicio de sacarle punta. No es que en algún momento le sacaré punta, sino es ejecutar. Entonces, ser generoso, pongámoslo, pero pudiéramos inclusive pedirle, por decirlo así, a la persona que lo compartió, que detalle, que piense dónde, cuándo es que pretende ser generoso. Básicamente con todo el personal o sea, lo que tengo tangible es con el personal de la empresa, o sea, transmitir los conocimientos que tengo aprendido para de alguna manera entrar en la acción de poder aplicar todos los resultados que estamos teniendo. Muy bien, excelente, gracias. ¿Qué más? ¿Qué van a hacer con lo aprendido? Perfeccionarlo y llevarlo a cabo. Perfeccionarlo. Bueno, aquí me voy a atrever a movernos a la cuarta pregunta, y ahora nos devolvemos a la tercera pregunta para que otros puedan seguir compartiendo.
Pero nótese la cuarta pregunta, dice, ¿de qué temas o áreas hemos de seguir aprendiendo? ¿Cuáles son temas o áreas en las que todavía no me atrevo a cambiar, no me atrevo a accionar y por ende debo seguir aprendiendo? Me gustó lo que me introdujeron, me gustó lo que me dieron en las charlas, en los talleres, pero todavía en esto necesito seguir aprendiendo, necesito investigar más, necesito construir algo más concreto para poder atreverme, para poder decidirme a accionar. Y eso perfectamente puede ser el caso. Inclusive vamos a tomar esta tarjeta de perfeccionarlo, la vamos a llevar acá, vamos a decir perfeccionar ¿qué? ¿Cuál tema o área concreta es la que usted en este momento le resuena, le ha hecho eco y que usted pretende perfeccionar para poder eventualmente ejecutar? En mi caso, ese taller del que hablaste en la sesión anterior, para poder llegar a encontrarles ese ideal personal a través de ese proceso, de ese procedimiento, de ese taller. O sea, bueno, ahí ya sería, eso sería hacer el taller del ideal personal. Correcto. Ya, porque ya, ok, muy bien. Sí. Entonces lo vamos a poner aquí como una acción en el cuadro 3, ejecutar o llevar el taller del ideal personal. Muy bien. Si nos devolviéramos a la pregunta de qué temas o áreas debemos seguir aprendiendo, perfeccionar, ¿en qué tema? La persona que lo mencionó, nuevamente, perdón, pero cuando yo veo la pantalla no veo el resto de los participantes, entonces no lo logro llegar a captar el nombre. Perfeccionar, ¿cuál tema? ¿Cuál tema es el que le interesa o el que le ha hecho eco? Nuevamente, perdón, no logré ver su nombre. Entonces, volvamos a la pregunta 3. ¿Qué van a hacer con lo aprendido? ¿Qué van a hacer con lo aprendido? Y ahora volvemos a la pregunta 4, que es la última pregunta. Pero ¿qué van a hacer con lo aprendido? Llevar el taller del ideal personal, ser generoso con el personal de la empresa, compartir con terceros lo que ha aprendido. Tenemos un círculo de comunicación mensual. Excelente. Las 3. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué van a hacer con lo aprendido? No, puede ser obvio, ¿no? Pero ponerlo en práctica. Sí. ¿Cómo? De No, yo forma creo que concreta. Ajá. es difícil entre este cambio. Yo creo que hay que probar un prueba y error, ¿no? O sea, empezar, buscar soporte y ir probando. Si uno va caminando y siempre pidiendo soporte, sea ustedes o sea, como dije anteriormente, a la inspiración, ¿no? Entonces, aterrizar lo que hemos hecho, de alguna forma. Exacto, exactamente. Nótese que aquí es en donde, si en este momento abriéramos la pregunta a decir, pongámonos todos los participantes de esta llamada, pongámonos todos de acuerdo sobre qué es lo que vamos a hacer con lo aprendido. La conversación es interminable, porque cada uno tiene diferentes perspectivas, cada uno tiene diferentes experiencias, cada uno tiene diferentes ambientes en los que se mueve, tienen diferentes edades, diferentes realidades. Por eso es que la palabra autoformación busca el poder formarnos nosotros mismos como un deber y como un derecho, utilizando nuestras propias estrategias, utilizando lo que nosotros esperamos, tanto como expectativas que tengamos, como la gran expectativa, entiéndase, el ideal que tenemos de nosotros mismos. Si uno de nosotros pretende como ideal llegar a, en un año, crecer esto, ¿sí? Pues entonces esta cantidad, pues entonces así debería ser el tamaño de la acción que ejecuta. Por el contrario, si uno de nosotros pretende en un plazo de un año crecer
esto, tanto menos, así también el tamaño de la acción que estaría ejecutando. Por la autoformación es una gran libertad porque se nos invita a que cada uno decida el grado de intensidad en el que busca poner en práctica lo aprendido. Y también la forma en la que pone en práctica lo aprendido. Sabemos que existe el ideal personal, sabemos que existen los propósitos, sabemos que existe la fe práctica en la divina providencia, sabemos que existe el ideal empresarial, sabemos que existe la pedagogía de la vinculación, sabemos que existe la pedagogía del organismo de vinculaciones, ¿sí? Entendemos la importancia que hay detrás del poder de la oración, de poder mantener una conexión continua con Dios. Todo eso lo razonamos, lo comprendemos. Pero las formas específicas en las que lo ponemos en práctica en nuestra vida es lo que lo hace que baje a un nivel tangible, que le hace sentido a Eduardo, que le hace sentido a Héctor, que le hace sentido a Samuel, que le hace sentido a Fabián. Y ahí es en donde pasamos de conocimiento y lo bajamos a un nivel de ejecución / formación. Específicamente, autoformación, porque establecemos nuestras propias estrategias específicas que tienen sentido para nosotros específicamente. Esa es una de las grandes virtudes, diferencias, libertades que tiene Schoenstatt. No nos dice exactamente qué es lo que tenemos que hacer para formarnos como schoenstattianos. Nos da libertad para que ponga, y nos da conocimiento, y nos da herramientas, y nos dice el porqué de las herramientas, pero nos da la libertad para que nosotros decidamos cómo las ponemos en práctica, con qué nivel de intensidad. La palabra ascética la han utilizado, ¿cierto? La palabra ascética es ese set de herramientas, ese set de prácticas que existen, que pueden ser utilizadas para poder cultivar esa relación con Dios, para poder mantener esa relación fuerte y viva. Todas las diferentes prácticas que existan, todas las diferentes herramientas que existan, tienen que ser utilizadas por cada uno de nosotros para poder ser schoenstattianos o para poder ser CIES. Evidentemente no. Por eso es que buscamos despertar en cada uno de nosotros el ejercicio de poner en práctica, de empezar, como bien dice usted, pero de manera tangible, Entonces, creo que fue Rafa que dijo, yo voy a llevar el taller del ideal personal, yo voy a buscar llevar ese taller, lo voy a encontrar o voy a pedir que alguien lo baje aquí, que lo necesito, eso es lo que yo entiendo que necesito. Puede ser que eso a Héctor o a Eduardo no le parezca tan importante. Y está bien, porque estamos hablando de autoformación. Cada uno de nosotros tomando las riendas de sus talentos, tomando las riendas de su vida y decidiendo cuál es la estrategia mejor que le sirve a cada uno de nosotros para formarnos. De ahí, ahí es donde estamos en relación a este tema. Ahí es donde estamos. Me atrevo a preguntar una última vez, ¿qué van a hacer con lo aprendido? Ponerlo en práctica, empezar ¿con qué? Ya aquí hay 3 grandes ideas, 3 grandes estrategias de cada uno de ustedes. Esta como tal está encima de las 3, es una generalidad, ponerlo en práctica. ¿Alguna última participación? ¿Qué van a hacer con lo aprendido? Fabián,
Yo creo que, por ejemplo, el concepto de ser empresarios nosotros y llevar a una empresa de impacto social está mezclando las dos variables, ¿no? La variable de continuar desarrollando empresas y la variable de aterrizarlo dentro de una ayuda, de un servicio a los demás. Entonces, el concepto de ponerlo en práctica es hacia una empresa de impacto social, o sea, algo que realmente contribuya a enseñar a pescar, en pocas palabras. Hacer una empresa donde la gente empiece a enseñar a pescar. Excelente. Específicamente para enseñar a pescar. Entonces, independientemente de que esta idea, que a mí me parece fabulosa, no le haga eco a los demás, a la persona que la dijo es suficiente para que la ponga en práctica. Porque a él o a ella le hace sentido, de acuerdo a lo que ha vivido anteriormente, y de acuerdo a lo que escuchó, de acuerdo a los talentos que tiene, esto es lo que resuena, esto es lo que hace eco, y por ende, entonces buscaría maneras de hacer una empresa de impacto social específicamente para enseñar a pescar. Evidentemente puede buscar otras personas que le faciliten, que le ayuden, que le colaboren, pero él podría liderar esa idea, él podría liderar esa acción. Entonces, agradeciendo la participación de ustedes en estas primeras 3 preguntas, esta cuarta es una pregunta más fácil. ¿De qué temas o áreas debemos seguir aprendiendo? Y esta es la última pregunta y volvemos a... Los dejo de presionar con preguntas. ¿De qué temas o áreas deben seguir aprendiendo? Bueno, en mi caso podría decir que la parte de la pedagogía la considero muy importante. Esa habría que digerirla más, ¿no? Para poder pasarla al resto de las personas que pueden acompañarte en el proyecto, ¿no? Masticar más la pedagogía. Buscarle, aplicarla, y hacerla práctica, aterrizarla, porque sí creo que tiene mucho sustento, muchísimo, pero ya llevarlo a terreno, ¿no? Muy bien. Que otra gente le empiece a actualizar, le empiece a usar, o sea, que se unan más al equipo. Eso sería el ideal. Completamente de acuerdo. Gracias. Completamente de acuerdo con Víctor. Encontrar la forma correcta de expresar lo que estamos aprendiendo de una manera uniforme, ¿no? Si bien es cierto, cada quien le puede poner su toque personal, creo que hay elementos que deben ser siempre inmodificables, ¿no? Cosas que se deben transmitir tal y como nos las han enseñado cada uno de los que nos las han enseñado. Correcto. Entonces, masticar más la pedagogía. ¿Ok? Muy bien, la pedagogía ya sabemos que tiene una serie de aristas. Entonces, habría que investigar sobre ello y poder ver cuál de estas aristas la queremos bajar. Por ejemplo, la pedagogía de la vinculación, o por ejemplo, la pedagogía de los ideales. ¿Sí? Por ejemplo, la pedagogía del movimiento. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué más? ¿De qué otros temas o áreas debemos seguir aprendiendo para que eventualmente podamos llevar a la acción? Nótese que para poder ejecutar, cambiar, evolucionar, transformar cualquier cosa, inclusive nosotros mismos, debemos aprender sobre nosotros mismos. No se puede dentro de un ambiente empresarial, estando aquí en el CIES, dentro de un ambiente empresarial, no se puede lograr llegar, cambiar o mejorar algo si no tenemos suficiente conocimiento sobre eso.
y por ende utilizamos herramientas o metodologías que nos faciliten el poder aprender sobre el tema en cuestión para poder eventualmente movernos a la acción. Entonces uno también podría decir que uno quisiera estudiar algún tema o área en el que uno eventualmente quiere generar algún cambio, en el que eventualmente quiere generar alguna mejora, en el uno que eventualmente quiere transformar algo. Por ejemplo, podríamos decir cómo liderar mejor a nuestro personal, desde utilizando las herramientas que el CIES nos ha compartido. Cómo lograr empoderar a nuestros colaboradores para que ellos mismos se muevan y logren poner en acción sus ideas. Cómo lograr impulsar una cultura de adaptabilidad y de flexibilidad hoy en día en el nivel de incertidumbre en el que nos manejamos a raíz de la pandemia y las economías tan frágiles como están. Actualmente hay un empresario que estamos trabajando que está sufriendo o viviendo una crisis económica muy, muy fuerte, que comenzó inclusive previo al COVID y posterior al COVID se empeoró. Y entonces ahora en esa industria en la que se encuentra requiere en este momento el poder empoderar a su personal para poder lograr hacer que realmente salgan adelante. Pero también requiere de poder creer que Dios en este momento está atento y al tanto de lo que le está pasando y que está interesadísimo en ayudarlo a que salga adelante. Entonces se está aplicando fe práctica en la divina providencia, tema que ustedes trabajaron en algún momento durante el año, fe práctica en la divina providencia, para ir tomando las decisiones hacia adelante para poder sacar su negocio. Como un ejemplo. ¿Habrá algún tema o área en el que ustedes quieran seguir aprendiendo? Sí, en mi caso también de la doctrina social de la Iglesia, que lo vimos en la sexta, la séptima sesión, que para mí fue un descubrimiento de cómo tiene relación con distintos aspectos de la economía, pero también de la empresa, ¿no? Excelente. Esta es la última pregunta. Entonces, nuevamente, ¿de qué temas o áreas debemos seguir aprendiendo? ¿Qué está en el tapete ahí? Bueno, algo que nunca acaba es el autoconocimiento, ¿no? Ok. Seguir conociendo sobre mí, seguir aprendiendo sobre el yo. Bueno, muy bien, lo dejamos ahí. Entonces, veamos el cuadro en su totalidad. Lo que tenemos aquí es, partiendo del hecho de lo compartido, no más que del hecho, de las diferentes perspectivas de lo que es la autoformación, ¿sí?
Hasta el momento el proceso de educarnos, el proceso de formarnos, nos ha regalado una serie de conocimientos y ustedes dicen que algunos de esos conocimientos son, bueno, la vocación de servicio a nuestros colaboradores, que Dios quiere que llevemos a la acción este conocimiento, la vocación de líder, que dentro de la vocación de líder está el autoformarse, que Dios quiere nuestra libertad, que Dios creó al hombre para que aprenda a amar y la importancia de servir a los demás a través del ideal personal. Esas son grandes generalidades que han aprendido del conocimiento de todos estos talleres a lo largo de estos meses, pero también han tenido aprendizajes específicos muy buenos. Dicen, bueno, yo compartí mi falta de seguimiento, aprender el valor de aprender a escuchar, de buscar la inspiración divina continuamente, la importancia de encontrar su ideal personal. Otro aprendizaje específico es el aprender a ser más humilde, menos dueño de la verdad. El valorar los momentos con la familia. A lo largo de este tiempo, los aprendizajes que han vivido les ha hecho valorar los momentos con la familia. Otro aprendizaje es que existen diferentes perspectivas, no siempre tengo la verdad. Se parece, pero es otra persona la que dijo esa, la tarjeta que está a la par. Y si no encuentro mi ideal personal ahora, entonces, ¿a qué edad pretendo, a qué edad espero lograr encontrarlo? Debo encontrarlo ya. Todos estos aprendizajes y otros que no se llegaron a mencionar, ¿sí? Nos deberían llevar a la acción. Nos deberían llevar a la acción. Porque de lo contrario se quedan en conocimientos. Evidentemente el conocimiento pretendemos tomarlo para lograr entonces formarnos, para poder lograr llevarlo a la acción. Y entre lo que compartimos aquí fue el hacer una empresa de impacto social específicamente para enseñar a pescar. Compartir con terceros lo que he aprendido. Ya hoy tenemos un círculo de comunicación mensual. Así es como lo estamos llevando a acción. El ser generoso con el personal de mi empresa y el llevar o buscar dónde puedo llevar el taller del ideal personal. Eso es lo que voy a hacer, ¿sí? Voy a ser generoso con el personal de la empresa, voy a llevar el taller del ideal personal, voy a compartir con terceros mensualmente en un círculo de comunidad, voy a hacer una empresa de impacto social. Pero también reconocemos que las charlas y las técnicas y las metodologías que nos han compartido, habrán algunas que necesitamos aprender más de ellas para poder realmente bajarlas a un accionar. Pero las mencionamos desde ya. Temas que han hecho eco en nosotros, como masticar más la pedagogía en general, las 5 estrellas de la pedagogía, el autoconocimiento, seguir aprendiendo sobre el yo y la doctrina social de la iglesia. Pues porque nos llamó la atención el vínculo que tiene con la economía y el ser empresario. Queremos seguir aprendiendo sobre eso para eventualmente llevar a acción. Comentarios generales de lo que hemos compartido hasta el momento. Generales, no voy a apuntar nada, simplemente comentarios generales. No les escucho. Fabián, a mí me parece muy interesante el ejercicio que has hecho. Creo yo que es una invitación no solo a la autoformación, sino también al subir al siguiente peldaño, ¿no? Y creo que es en el fondo lo que todos buscamos, ¿no? Avanzar. Si hace un año o más de un año decíamos que lo que nos faltaba era formarnos, se entiende que obviamente la formación es un proceso largo, no es un proceso que termina en un año, pero hemos sentado las bases para como comunidad empezar a movernos, ¿no? No solo desde el lado individual, cada quien puede tener obviamente sus motivaciones en términos de autoformación, sus prioridades, pero también creo hay el otro lado como comunidad, como grupo que estamos avanzando. La prueba de ello es que tenemos en este momento una asistencia
regular ya todos los meses, ¿no? De toda la comunidad que está participando y que se está preguntando, ok, ¿cuál es el siguiente paso que vamos a dar este 2021, ¿no? Y creo muy oportuno el ejercicio que has hecho, ¿no? Yo te tengo que confesar que hemos visto tantos temas este año, pero de repente también es por mi forma de ver las cosas más visual, que uno de repente si empieza a mirar los temas que hemos visto este año y las diferentes cosas, de repente se va a acordar más cosas, ¿no? Porque en realidad cuando uno quiere ver cosas más específicas, por lo menos para mí es más fácil cuando uno sitúa y ve, ok, por ejemplo, vimos la pedagogía, ok, en la pedagogía, ¿qué cosas vimos, ¿no? O vimos el ideal personal, por supuesto, eso es reciente, yo creo que todos los tenemos claros, ¿no? Pero yo creo que nos ayuda bastante este ejercicio en términos de qué es lo que viene para nosotros, no solo en el nivel individual, sino también como comunidad, ¿no? Me parece genial y de verdad muchas gracias. Gracias, Robinson. Formarnos y movernos. Formarnos y movernos, dice Robinson. Efectivamente están interconectadas y de lo que yo he logrado aprender a lo largo de estos 20 años de estar en Schoenstatt es que están totalmente vinculadas entre sí. Efectivamente, es un continuo proceso de formación para poder movernos y entonces poder llevarnos a un estado de servicio o a un estado de regalarnos, ¿sí?, por entero al ideal, a la misión que entendemos que Dios quiere para nosotros. Por ende, me formo con un propósito y conforme agarra realce esta manera en como Kentenich nos plantea el autoformarnos, no me formo porque sí, me formo por un propósito. En este caso, a nivel individual o personal, yo me formo de acuerdo a mi ideal o a raíz de mi ideal. Mi ideal me facilita para dónde es que yo voy y también me facilita el poder moverme hacia allá. Repito, mi ideal me indica a dónde debo llegar, para dónde debo dirigirme, para cuál ruta debo tomar, y también me ayuda a ponerme en acción, o sea, a mover, a literalmente hacer las acciones pequeñas que tengo que hacer, que tengo que conquistar para poder ir en esa ruta, para poder moverme en ese camino, porque a veces cuesta. Bueno, a mí siempre me cuesta. Entonces, no solamente tengo que saber que voy para allá, sino que también tengo que empezar a moverme en esa dirección. Y el ideal me facilita eso. Y eso es la formación, este proceso, este ejercicio que hicimos ahora, que es difícil, es complejo. Lo que yo pretendía era que ustedes experimentaran lo que acontece, el poder llevar, el poder decidirnos en cómo formarnos. Y cada uno de ustedes puede tener diferentes perspectivas o formas de ver ese proceso de formación. Y entonces ahora vamos a los tres parales que mencionamos al puro principio, los tres elementos. Por favor, confírmenme que están viendo en este momento la imagen negra, la pantalla en negra. Sí, Iván. Sí, Gracias. Fabián. Entonces, la pantalla en negra dice tres elementos fundamentales de la importancia o para lograr la autoformación, ¿sí? Es la importancia de un ideal, la importancia de los propósitos y la importancia de un sistema o una rutina de revisión. No hablemos todavía de diaria, semanal, mensual, simplemente de una rutina de revisión. Entonces, la sesión anterior tuvimos la oportunidad de compartir sobre la importancia del ideal. ¿Habrá alguno de ustedes que nos pueda elaborar un poquito sobre qué concluyó de la importancia de descubrir su ideal personal de la sesión anterior?
Voy a hacerlo más grande aquí. Sin timidez. Sí, adelante, por favor. Que radica en una importancia de que te da dirección, ¿no? O sea, el conocer tu ideal personal te marca un rumbo. Muy bien. Te marca un rumbo en tu vida y por ende te marca un rumbo en tu formación. Te marca un rumbo en cuáles son las actitudes, cuáles son las habilidades inclusive que debes desarrollar para poder cumplir con tu ideal. Entonces, la importancia de la autoformación es fundamental para llevarnos al movimiento, que es lo que aprendimos del ejercicio anterior. Pero la importancia de un ideal personal dentro de la lógica de la autoformación es porque nos da dirección, nos marca el rumbo. Si no tuviéramos el ideal y se nos invita a autoformarnos, pregunto, ¿quién o qué nos daría dirección o marcaría nuestro rumbo? ¿Quién o qué establecería en qué tenemos que corregir, educar, ajustar, cambiar, modificar? ¿Quién establecería eso? El sacerdote, mi esposa, mis colaboradores, mis clientes. Por ende, el ideal personal es fundamental para poder generar un proceso de autoformación fructífero, un proceso de autoformación que genere vida, porque nos da dirección, nos marca un rumbo. ¿Qué más nos da el ideal? Si nos da dirección y rumbo, cierto, ¿qué más nos da? Podría ser fuerza interna, energía, Por supuesto, motivación. por supuesto. Claro que sí. Fuerza interna. Esa energía que necesitamos para poder cambiar esos malos hábitos, esa energía que necesitamos para poder efectivamente hacer la acción necesaria para aprender de algo que no sabíamos, para poder escuchar a aquel que nos da pereza escuchar, para poder abrirnos a la perspectiva del otro, para poder estudiar un poco más sobre cíclicas de la doctrina social, invertir ese tiempo. Entonces, muy bien, esa fuerza interna, esa energía, nos la da el ideal para poder eventualmente formarnos, ajustar, cambiar, modificar. Gracias. Entonces, antes de arrancar con propósitos, entendemos que la autoformación, no podemos hablar de autoformación sin hablar del ideal. Y ya entendimos por qué, por lo que ustedes han compartido. Da dirección, da fuerza interna. Ahora veamos el segundo elemento, propósitos. ¿Cuál es la importancia de propósitos para la autoformación? Desde la perspectiva de Kentenich, él nos regala el uso de los propósitos como un método muy práctico, muy sencillo para poder tomar pequeñas acciones, microacciones, pero medibles, que permitan impulsar, comenzar, avanzar en la ruta hacia aquellas áreas o temas que queremos adaptar, corregir, cambiar. Los propósitos se convierten en el medio a través del cual la autoformación se ejecuta, entendiendo que el ideal estableció la dirección, nos da la fuerza interna y ahora los propósitos son el medio para poder lograr hacer la autoformación una realidad. Los propósitos se establecen por escrito y son pequeñas microacciones medibles
ojalá diarias, que aseguran el movimiento. Y a través de ese movimiento se nos permite poder comenzar a avanzar, se nos permite poder comenzar a movernos en la dirección que queremos o que pretendemos ir. Podemos fallar a la luz de haber establecido un propósito que decimos, vamos a leer, un propósito podría ser, vamos a leer la encíclica, no sé, a alguien que le interesa el tema de Laudato Si, voy a leer la encíclica Laudato Si una vez a la semana, 1 hora. La primera semana lo hice, check, lo hice. La segunda semana lo hice, check, lo hice. La tercera semana no lo hice, X, no lo hice. La cuarta semana tampoco lo hice. Lo que eventualmente nos lleva a poder establecer una rutina de revisión al tercer elemento de la autoformación. Una rutina de revisión en donde podemos comprender tanto a nivel diario o a nivel mensual, ¿sí? ¿Qué efectividad hemos tenido con el uso de esos propósitos? ¿Cuál es el nivel de logro de esos propósitos en un plazo de tiempo? No pretendemos esperarnos a revisarlo al finalizar el año, ¿verdad? Ahora que estamos comenzando el año y esos famosos procesos de establecer metas personales anuales, y que las revisamos al finalizar el año. Eso evidentemente no funciona. Bueno, puede ser que a alguno le haya funcionado, pero en la lógica de lo que yo he tenido oportunidad de trabajar con gente, he visto que eso no funciona. Pero una rutina de revisión que no tenga un alcance tan largo, anual, sino que tenga un alcance mensual, quincenal, inclusive semanal, inclusive diario, perdón, eso sí nos ayuda a activar la autoformación y a poder asegurar de que el movimiento se mantenga en la ruta en la que el ideal nos ha establecido. ¿Qué es lo que tenemos que revisar? Tenemos que revisar si los propósitos que nos propusimos se están ejecutando o no se están ejecutando. Se están dando o no se están dando. Y en ese espacio de tiempo, esa rutina de revisión, también podemos llegar a concluir algunas cosas. Podemos concluir cosas como, por ejemplo, vamos a ponerlo por aquí, vamos a darle vida aquí a este mapa mental. Podemos concluir cosas como, por ejemplo, conclusiones. Pongamos acá y pongamos, algunas conclusiones pueden ser que el propósito que establecí me es imposible en este momento. Ok, entonces, ¿cuál sería el ajuste? El ajuste para la siguiente semana, alguien podría decir, bueno, es dejar de hacer propósitos. No, la autoformación nos invita a decir, bueno, hagamos un ajuste, ¿sí? Y diseñemos un nuevo propósito más sencillo, más fácil, que podamos cumplir para empezar a avanzar. Y eventualmente llegaremos a volver a establecer ese primer propósito que no pudimos cumplir, porque ya vamos a tener más músculo, más voluntad, más capacidad. Puede ser que haya otra conclusión. Cuando vi que el propósito que establecí me fuera imposible y puedo decir, estoy usando toda la fuerza del ideal. Podría poner otra conclusión. Estoy usando toda la fuerza de mi comunidad, del CIES. A lo que voy es que en esa reunión de revisión, ¿sí? Tenemos la oportunidad para sentarnos y valorar qué es lo que hemos aprendido, qué es lo que hemos logrado, qué es lo que no hemos logrado, para entonces poder establecer
nuevamente, para entonces poder establecer nuevamente un siguiente set de propósitos, para poder seguir formándonos y seguir encaminándonos hacia nuestro ideal personal, que es la meta de la autoformación. Comentarios. Les invito a comentar. Una pregunta, Fabián, que yo haría es, ¿tienen una idea más o menos clara de lo que significa descubrir el ideal personal? Que lo hemos venido hablando en diferentes formas. Seguramente hay que hacer, para quienes lo quieran descubrir, hay que hacer un trabajo mucho más profundo, pero ¿podría alguien tratar de explicar la importancia que creen que tendría el descubrir el ideal personal para cada uno de ustedes? Yo creo que haciendo el símil con las empresas que lideramos, Samuel, va a potenciar nuestra vida, ¿no? Es así como cuando se define el propósito de una empresa y luego toda la organización conecta con ese propósito en la persona. Cuando descubramos ese ideal es como que nos vamos a potenciar, ¿no? Nos vamos a llenar de una energía porque vamos a tener, como decíamos hace un momento, ese rumbo, esa dirección y esa motivación. Por lo tanto, vamos a estar en otro escalón, vamos a estar completamente potenciados. Claro, le da sentido básicamente a las cosas que hacemos. Y por eso es que creo que lo que nos está planteando aquí Fabián, ese descubrimiento del ideal personal es una de las cosas más ricas que uno puede llegar a tener, porque es el tesoro que Dios colocó en el corazón de cada uno de nosotros. Y lo que es importante es que ese tesoro es distinto para cada uno de nosotros. A veces puede ser que la formulación del mismo luce similar, pero Dios nos hizo irrepetibles a cada uno. Y por eso cada uno tiene una misión. Y cuando uno lo descubre y se entiende que esa es la riqueza que Dios ha plantado en cada uno, al ponerse a trabajar con propósitos específicos que van en esa orientación, van a permitir que realmente seamos mejores jefes, dependiendo de los ideales que hayamos descubierto, mejores esposos, mejores padres, etc. Y claro, tiene una importancia realmente que no la podría explicar hasta que ustedes no la puedan y la quieran vivir. Y bueno, y esa es la razón de la autoformación, es justamente el poder pulir al máximo ese ideal que tiene cada uno, pero que lo tiene que aprender a descubrir. Y lamentablemente es un tema personal. Podemos dar guías, podemos hacer una serie de cosas, pero tiene que venir un proceso de mucha oración, reflexión y de quererlo descubrir. Y cuando lo descubran, se van a topar con algo maravilloso que le va a dar sentido a todas las cosas que estamos haciendo. Buenas Y noches. efectivamente le da sentido al formarse. Sí, por favor, adelante. Sí, y Fabián, un gusto, te saluda Alfredo Rodríguez. Disculpa, recién hace unos instantes ingresé, pero escuchaba con mucho entusiasmo estos últimos tramos de tu presentación. Desde ya, muchas gracias. Y a riesgo de sonar desintonizado con todo lo que se ha mencionado, quisiera aportar algo, y es respecto al ideal personal. El ideal personal, creo yo, es una vocación que nace y surge de los dones que nos ha dado a administrar Dios. Cada uno tiene sus dones y cada uno se inspira y se motiva a partir de ellos. Pero esa inspiración, esa motivación, esa vocación,
tiene que estar de alguna forma alineado con un ideal de nosotros pocos, que podría ser la empresa, nuestro país, con nosotros todos, que es el mundo entero, la humanidad en sí. Todo ello anclado dentro de lo que Dios y su divina enseñanza nos ha mostrado. Y entonces, cuando uno encuentra el ideal personal, al igual que una vocación profesional, se apasiona, se motiva, se mueve, tiene un norte. Y vuelvo a repetir, tiene que estar alineado con los supraideales, que son los de nuestra comunidad, vuelvo a repetir, puede ser empresa, puede ser iglesia, puede ser colegio profesional, y llevarlo hasta una orientación a nivel humano, ¿no? Total. Eso es lo que yo veo en el ideal personal, y es tan fácil y tan difícil de encontrarlo, porque parte de un reconocimiento de lo que somos, y a veces somos muy esquivos cuando nos toca juzgarnos. A veces es más fácil mirar al resto antes que al interior nuestro. Y eso lo hace más difícil porque tememos la respuesta de pronto, ¿no? Pero es un ejercicio que tiene que ser permanente, creo yo, y en la búsqueda de esa perfección, de la administración que Dios nos da de los dones que nos ha regalado. Eso es lo que creo respecto al ideal personal. Muy bien. Entonces, excelente. Muchas gracias a ambos por sus comentarios. Entonces, estamos en este momento conversando sobre el tema de la autoformación, lo que nos llevó a entender, a reconocer que no podemos hablar de la autoformación de forma efectiva si no hablamos del ideal. Y por ideal entendemos, como ustedes lo han puesto, esa vocación que nos dio Dios, ese nombre específico que nos dio Dios y que también nos dio los talentos para poder llevarlo a cabo. Pero a su vez, también Dios nos dice, yo lo puedo ayudar a que lo descubra, pero eso no quiere decir, como cuando uno descubre su profesión, que usted ya lo sabe todo. Que usted ya sabe todo lo que es ser arquitecto, porque ya descubrió que quiere ser arquitecto. O que usted ya sabe todo sobre medicina, porque ya descubrió que usted quiere ser doctor. Ahora corresponde hacer el ejercicio de conquistar más y más conocimiento, más y más experiencias, más y más prácticas, para poder terminar de disfrutar, de vivir y de servir por el potencial que Dios puso en cada uno de nosotros en ese tema específico. Entonces, como ya descubrimos nuestro ideal y ahora nos corresponde conquistarlo y vivirlo, es en donde se hace activo el proceso de la autoformación. Es donde se hace una necesidad, es un deber y es un derecho. Y en donde se nos invita a tener una estrategia propia para poder vivirlo. La conquista del ideal. O sea que la autoformación existe para poder darle vida a la conquista de nuestro ideal personal. ¿Y cómo lo hacemos? Lo hacemos a través de pequeños propósitos, pequeños propósitos, pequeñas acciones medibles que podemos eventualmente a la semana, a la quincena, al mes, revisar qué tan efectivos estamos siendo en el logro de los propósitos y por ende cuánto progreso, cuánto hemos avanzado en relación a nuestro ideal. Los propósitos lo que buscan es llevarnos a vivir de una manera más efectiva nuestro ideal en cada uno de los roles de nuestra vida, pero no podemos hacerlos todos a la vez. Recuerdo hace muchísimos años cuando empecé a aprender sobre esto y estaba junto con un sacerdote de Schoenstatt mexicano, el padre Guillermo Musquiz, a quien quiero muchísimo, quien le comparto yo mi tabla de propósitos y habían aproximadamente 10
17 propósitos, 18 propósitos, que supuestamente yo iba a trabajar durante todo el mes. A lo cual el padre Musquiz lo ve y con su sonrisa típica y me dice, mira, esto está bien, qué bonito impulso que tenés, pero son muchos propósitos, son casi 18 propósitos. Deberías pensar poder simplificarlo, algo un poco más práctico. A lo que yo le decía, bueno, pero a ver, padre, yo siento, yo quiero y yo pretendo hacer esto. Es mi autoformación. Hasta cierto punto estaba bien en el poder decir esto es lo que yo quiero hacer, pero por la experiencia que él tenía de poder acompañar a otras personas en su proceso de autoformación, reconocía que había puesto demasiados propósitos para un mes. Iba a ser muy difícil darle seguimiento, iba a ser muy difícil poder realmente ejecutarlo. Y eso fue lo que me pasó. Y entonces lo traté no una semana, lo traté como entre 3 a 5 meses. Esto fue hace 20 años, entonces no me acuerdo exactamente, pero entre 3 a 5 meses lo traté con mi resiedumbre o con mi ser terco, el poder mantener esos 17, 18 propósitos mensuales. Y la revisión mensual yo veía que no avanzaba y no lograba, no había progreso y decía, pero ¿qué pasa? Entonces decía, ¿será que mi ideal no lo tengo claro? No está bien. Voy a rediseñar algunos propósitos, pero mantenía esa cantidad de propósitos siempre. Lo cual eventualmente me llevó a entender que tenía que poder hacerlo todavía más enfocado y poder reconocer que tenía que enfocarme en este momento en una o dos áreas y desarrollar esas dos áreas y llevarlas hasta cierto punto en donde yo me sintiera ya satisfecho, en paz, con alegría sobre esas dos áreas, para entonces tomar otras dos áreas con pequeños propósitos, pequeñas acciones que pudiera medir nuevamente de forma continua, ojalá diaria. ¿Qué más? ¿Qué más les incita en este momento el hecho de que estemos conversando sobre la autoformación, la importancia que tiene el ideal, la importancia que tienen los propósitos y la importancia que tiene un sistema, una rutina de revisión de los propósitos para poder hacer la autoformación una realidad, para poder hacer la autoformación, para poder ejecutarla? ¿Qué preguntas o comentarios tienen? Hola, Sí. Adelante, adelante, escuchamos. hola, soy José Alonso del Equipa. Una cosa que también en mi experiencia formativa, bueno, yo me dediqué antes de hacer empresa, me dediqué como 8 años a ser profesor en la universidad. Entonces cambié de una dinámica académica casi pura a una dinámica práctica y operativa de una intensidad tremenda, ¿no? Aunque intenté combinar por un tiempo las dos cosas, al final decidí dedicarme de lleno a la vida empresarial. Y entonces, con respecto a la autoformación, una cosa que a mí me funciona es que, claro, a veces en la vida cotidiana hay ciertas cosas prácticas vinculadas a los negocios que yo hago que me interesa leer, por ejemplo, formarme, ¿no? Pero en cuanto a doctrina, en cuanto a perspectivas, opiniones eclesiásticas, más teológicas y todo, lo que yo me he dado cuenta que me funciona es la inmersión. O sea, me es difícil en el día a día dedicarle tiempo a eso, ¿no? Si no me dedico el sábado un buen rato, el domingo un buen rato o una noche un buen rato, no leo nada, ¿no? Entonces leo algunos portales, algunas cosas que como que me mantienen al tanto, que tienen cosas edificantes, pero creo que la inmersión a mí me funciona más que ponerlo en el día a día, y de hecho lo he hecho como un tema también voluntario, porque en la práctica la vida operativa te consume bastante energía, y más la familia y todo eso se hace complicado en la vida cotidiana, esos espacios de formación, si no fueran, por ejemplo, este tipo de ocasiones donde uno se junta y comparte y escucha y se edifica y eso, ¿no?
Excelente. Muchas gracias. Tomo de lo que mencionas, en donde indicas que de temas de doctrina y de temas de eclesiastes, como temas en los que consideras, en los que has decidido que te quieres formar, pero que son diferentes a temas de formación empresarial. Bueno, excelente. Efectivamente son diferentes. Ahora, bajo la luz del concepto de la autoformación, lo que buscamos es que la autoformación, o lo que reconocemos es que la autoformación se inspira desde el ideal personal de cada uno de nosotros. Okay. Si no, no sería autoformación, sería formación. Sería una formación específica que nos está planteando un programa que alguien lo diseñó. Interesante, sí, muy interesante. Entonces, el programa de educación bajo la sombrilla del concepto de autoformación debe ser diseñado por cada uno de nosotros y debe llevar el ritmo y la intensidad y la profundidad que cada uno de nosotros necesita para poder lograr fortalecer o eliminar los temas que queremos fortalecer y eliminar para poder eventualmente conquistar nuestro ideal personal y servir mejor. Perfecto, muchas gracias. Puede ser, claro, puede ser que existan temas de doctrina o de eclesiastis que a José Luis le llame la atención o que a José Carlos le llame la atención y que considere que a la luz de su ideal personal los debe tomar para poder autoformarse. Pero puede ser que Samuel o puede ser que Héctor considere que no es el caso. Para él no le va a servir esos temas. Y bajo la luz de la sombrilla de la autoformación, la cual busca darle vida al ideal personal de cada uno de nosotros, estaría bien. En principio tenemos aproximadamente otros 9, 10 minutos. ¿Qué otras preguntas tuviesen en este momento? O comentarios de los cuales todos podemos aprender sobre el tema de la autoformación o lo que les está haciendo eco en este momento, el tener esta conversación. Tal vez un pequeño comentario, Fabián. Yo asociaría a la autoformación a la perseverancia, ¿no? Cuando algo nos motiva, ya sea el fútbol, ya sea el básquet, ya sea el tenis, ya sea ser empresario, ya sea cualquier rol que asumimos con vocación, como ideal, la perseverancia hace que te perfecciones, ¿no? Sin llegar a decir que vamos a alcanzar la perfección, que solo Dios lo tiene. Pero sí podríamos hablar de maximizar nuestro potencial. Y entonces, la autoformación exige pues una permanente práctica, una perseverancia, una insistencia, una terquedad en alcanzar ese ideal personal que nos fijamos. Eso básicamente. Excelente. La frase ahí que mencionas, permanente práctica de acuerdo al ideal que nos fijamos. Eso es justamente la autoformación. En tus palabras, eso es la autoformación. Es esa permanente práctica en pro a mi ideal personal. Estoy evidenciando el tema de que es personal, a mi ideal personal, permanente práctica. Ahora, ¿quién determina esa permanente práctica? Evidentemente, el que mejor conoce de sí mismo, el que mejor conoce su ideal personal, e inclusive el que mejor conoce cuáles son aquellas áreas en las que es débil.
y que reconoce que esas áreas en las que es débil le ha dificultado el poder ser parte del cuerpo de Cristo en la sociedad, sea en su matrimonio, sea como padre, como madre, como en la empresa, con sus clientes, con sus colegas. Y entonces está educándose continuamente, esa permanente práctica de educación, educándose en pro a mi ideal personal. Esa permanente práctica educándose en pro a mi ideal personal. Y eso nos lleva nuevamente a donde comenzamos, que definitivamente no es el final, que ni siquiera es el principio del final, pero sí podría ser el final del principio, cuando nos referimos a la frase con la que concluimos, perdón, una de las frases que nos llevamos de la charla del ideal personal del mes anterior. Y entonces ese ideal personal buscamos a través de esta permanente práctica estarnos educando para poder lograr conquistar y vivir en torno a nuestro ideal personal, alineado a nuestro ideal personal. Gracias. ¿Algún otro comentario? ¿Alguna otra pregunta? ¿Algo que esté haciendo eco en ustedes en este momento sobre este tema? Compartámoslo como comunidad. Sin vergüenza. Bueno. Una pregunta, Fabián, Adelante. una pregunta aprovechando el espacio que estás dándonos para hacer estas preguntas más abiertas. En tu experiencia con grupos que ya has tenido, en tu experiencia que vienes trabajando el tema de ideal personal, más o menos una idea de, yo sé que es una pregunta muy abierta, pero ¿cuánto tiempo se requiere más o menos si es que uno tiene el interés y el propósito de encontrar su ideal personal para trabajarlo y encontrarlo, ¿no? Porque creo que más de uno se está preguntando eso, ¿no? Porque creo que una de las cosas en la autoformación, la excelente charla que nos estás dando, es que la autoformación no va a caminar si es que no definimos cada uno de nosotros nuestro ideal personal, ¿no? Sí. Entonces, eso en términos prácticos, ¿cómo crees que podría darse para nosotros, para los que estén interesados? Bueno, no tengo una respuesta contundente. Es decir, toma 3 meses, 3 años. No la puedo dar. No lo sé. Varía dependiendo de cada persona. En mi caso personal, yo tomé el taller del ideal personal 3 veces. Y tenía palabras que reconocía desde un principio que me han acompañado a lo largo de las 3, llamémoslo así, versiones de ideal personal que he generado. Tengo de estar conquistando, viviendo, utilizando la versión actual de mi ideal personal ya muchísimos años y me ha regalado dirección, me ha regalado fuerza interna y está ahí siempre como tocando la puerta, reconociendo o haciéndome ver cuando estoy bajando las manos, cuando estoy bajando cuando me estoy dejando vencer por el pecado o me estoy dejando vencer por las externalidades, las tensiones naturales
de la vida, de mi rol como papá, esposo, empresario, hombre, etcétera. Y me toca la puerta y me mueve y me dice, a ver, ¿en qué estamos? ¿Verdad? Y en el momento en que lo vuelvo a ver, lo veo al ideal personal y me llena, me inspira. Entonces, contestando la pregunta de que cuánto tiempo, es un proceso que no podría dar una respuesta, y creo que nadie puede dar una respuesta específica de un espacio de tiempo, pero sí que existen talleres que están diseñados para poder facilitar de que la persona pueda identificar los insumos necesarios para poder lograr llegar de la manera más práctica, más sencilla a dicho ideal. Entonces, lo importante está en tomar el taller con el nivel de seriedad o el nivel de, digamos, concentración necesaria para poder lograr darle vida a ese proceso de descubrimiento. Lastimosamente, Robinson, no te tengo una respuesta más concreta que esa. No, en absoluto. La idea, obviamente, Fabián, no era que nos pongas un tiempo, ¿no? Obviamente esos son procesos que cada uno tiene que trabajar, pero yo creo que nos has respondido claramente. Creo que ayuda también a aquellas personas que en algún momento podemos sentir que esa frustración de repente de no descubrirlo, no encontrarlo a pesar que lo hemos intentado o sentimos que hemos avanzado, pero que es un camino todavía que continúa. Entonces, sí, yo creo que esa es la respuesta, ¿no? Y creo que la idea es que nos estás dando las bases para poder avanzar y que cada uno, bueno, obviamente haga su propósito y su plan, ¿no? Pero está claro, Fabián, gracias. Claro. Esta pregunta que haces me lleva a volver a conectar de que el proceso, de que asumamos por un momento que todos ustedes se deciden a tomar el taller del ideal personal y logran descubrir su ideal personal. Y entonces, ¿ahora qué? ¿Qué sigue? Bueno, el descubrir el ideal personal no quiere decir que ya estás viviendo con y a través del ideal personal. Quiere decir simplemente que lo descubriste, lo pudiste reconocer, lo pudiste por primera vez ver de forma escrita, de forma objetiva, de forma clara. Y ahora que ya está escrito, que ya está ahí, que ya tenés una versión descriptiva de tu ideal, que te tiene sentido, que lo puedes ver, que lo puedes comunicar inclusive a una persona cercana a ti. Posterior a eso, entonces entra el proceso de autoformación. Entra el proceso de autoformación. Es cuando ahora toma sentido el autoformarnos. Y que puede ser que la forma en que me estoy autoformando, los propósitos que estoy definiendo y que están estableciendo, solo tienen sentido para mí. Y eso está bien. E inclusive no tengo que estar comunicándole a todo el mundo cuáles son los propósitos que tengo, siempre y cuando uno pueda decir que tiene propósitos, que efectivamente sigue en su proceso de educación. Ese ejercicio permanente del cual habló anteriormente uno de ustedes, esa práctica permanente por lograr el ideal. Entonces, la autoformación, que es el tema del cual nos llevó hoy acá, la autoformación toma importancia, toma relevancia en el momento en que queremos buscar vivir y conquistar. Entiéndase, yo no estoy hablando de descubrir, me refiero a vivir y conquistar en el día a día nuestro ideal personal. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer a través de pequeños propósitos. Y esos pequeños propósitos lo vamos a llegar a bajar en un sistema, una rutina de revisión. Puede ser diaria, puede ser semanal, puede ser mensual, la que nos va a ayudar a generar conclusiones, a generar aprendizajes, a hacernos entender qué estoy aprendiendo sobre mí. Y entonces maximizar de esos aprendizajes o definir cuál sería el siguiente set de propósitos en pro a esa ruta, a esa dirección de vivir con y a través de mi ideal personal.
en cada uno de los planos de mi vida, en cada uno de los roles de mi vida. Una consulta, ¿el ideal personal es estático una vez que se descubrió o cada cierto tiempo hay que revisar si es que no hay que modificarlo, implementarlo? No sé. Claro, sí. Me gustaría pedirle a alguna de los otros participantes si puede responder esa pregunta, especialmente aquellos que estuvieron presentes en la sesión anterior. Si me permites, Fabián, Sí. voy a dar mi experiencia en realidad. Yo descubrí mi ideal personal hace casi 17 años. Me demoré como 2 años en formularlo. A lo largo de los 17 años me he cuestionado algunas ocasiones si es que es realmente esa la formulación de mi ideal personal, además que he descubierto también mi ideal matrimonial y mi ideal profesional, que es otro tema que me tomó también hace mismo un tiempo. Y no, por lo menos mi experiencia es que no cambia. Lo que pasa es que el matiz o las cosas en las que tengo que trabajar para darle sentido a ese ideal, de acuerdo a la edad que uno tiene, de acuerdo a la vida que uno está teniendo, las cosas buenas, las cosas no tan buenas, eventualmente cambia el ejercicio o las cosas o los propósitos que nos tenemos que plantear para poder perseguir ese ideal, que es único. Pero lo que sí es válido es que a veces la formulación puede ser que no recogió con total claridad lo que Dios plantó en nuestro corazón. Y por eso el cuestionárselo regularmente no es para cambiarlo, sino para afinar la forma. Es más o menos como cuando uno formula la visión de una empresa. Y la visión probablemente es una, pero cuando la formulamos de una manera que quizás no es completamente comprensible para quienes quieren que esa visión tenga vida, y luego se la revisa para seguirle dando vida y es casi permanente. Como es ideal, se supone que no logramos alcanzarlo completamente y nos acercamos, y ese es el camino de la santidad. Bueno, les comento lo que ha sido mi experiencia. Excelente, yo estoy totalmente de acuerdo y agregaría que el ideal personal, si lo llegas a descubrir, de acuerdo a como Kentenick nos lo compartió, es la forma en que Dios pensó de cada uno de nosotros, pensó de ti en el momento en que te creó. Y por ende, el ideal personal no cambia, es uno, ¿sí? Ahora, puede ser que te hayas equivocado en el momento en que lo formules y por ende conforme vives la autoformación, entiéndase la conquista de dicho ideal a través de propósitos, todo lo que hemos compartido, puedes llegar a tener un momento en esa rutina de revisión en donde revisas y concluyes que quizás debes ajustar un elemento de tu ideal personal, pues porque no era el ideal personal. Pero no es que esté cambiando, es que la versión anterior o lo que tenías escrito anteriormente nunca fue. Y entonces ahora sí llegaste a algo mucho más concreto, ¿verdad? Menciona Samuel 17 años y puede tener diferentes aristas, diferentes enfoques a lo largo de esos 17 años, pero sigue siendo el mismo ideal. ¿O estaba incompleto? O estaba incompleto. Correcto. Entonces, me aplaudo, agradezco, me encanta el hecho de que estén hablando sobre el ideal, pues porque el ideal es la razón por la cual existe la necesidad de autoformarnos. No dejen de lado los otros elementos que estamos compartiendo acá en pantalla, que es los propósitos y la rutina de revisión. Porque no estamos hablando solo del tener un ideal, sino estamos hablando de vivir y conquistar dicho ideal. ¿Verdad? La sesión anterior fue sobre la importancia del ideal y descubrir el ideal, pero a partir o entendiendo que llegáramos a
a ese estado de claridad sobre nuestro ideal, entonces ahora sí, ¿cómo lo vivimos? No es cómo lo descubrimos, ya lo tenemos claro, ya está escrito. Ahora sí, ¿cómo lo vivimos? ¿Cómo hacemos vida? ¿Cómo lo hacemos que genere movimiento, que genere acción? Bueno, entonces entra en juego el tema de los propósitos. Y los propósitos han de revisarse. Una rutina de revisión básica, pequeña, porque no hablamos de 18 propósitos como originalmente yo me planteaba de forma equívoca, sino hablamos de 1 o 2 propósitos, 3 propósitos que tengamos, un propósito, el que estemos, en el que nos estamos educando y el que estamos revisando con una rutina de revisión, vamos a decir semanal o diaria, dependiendo del nivel de intensidad que se necesite, de acuerdo a lo que nuestro proceso de autoformación nos indique, para poder terminar de ajustar, cambiar, transformar, evolucionar nuestro ser, para poder llegar a esa perfección de la cual ustedes hablaron, de cada uno de nosotros. Bien, para efectos del tiempo, creo que podemos culminar. Este es un temazo. A mí me encanta, me apasiona, me sirve, me ha ayudado muchísimo. Agradezco que me hayan llamado a compartir y ojalá que de alguna manera haya podido contribuir con su proceso de formación dentro del CIES. Buenísimo, Fabián, excelente el taller que hemos tenido contigo. Muchas gracias, de verdad. Gracias, Muchas Fabián. gracias, Fabián. Muchas gracias por tu tiempo y tu generosidad. Así es. Muchas gracias, querido Fabián. Muchas gracias. Claro que sí. Gracias, Fabián. Muy bueno el tema. Igual también mi agradecimiento, Fabián. Muy bueno todo, muchas gracias. Muchas gracias. Un abrazo para Muchas todos. gracias, muy buena, Fabián. Y al resto del equipo también por las contribuciones. Gracias, Fabián. Fabián, y gracias a todos también. Gracias a todos. Gracias Un a abrazo todos, que estén fuerte, muy bien. cuídense mucho. Gracias, buenas noches a todos. Cuídense. Buenas noches. Buenas noches. Un abrazo para todos. Chao, Fabián, gracias. Chao, buenas noches. Chao, chao. Hasta luego. Que estén muy bien.